Leticia Calderón Chelios es una reconocida internacionalista, doctora en ciencias sociales y colaboradora para fortuna nuestra de este espacio, en el que hoy, como parte de su sección La Política de la Política, nos habla sobre el creciente éxodo de venezolanos durante los años recientes y las consecuencias de la actual crisis en esta nación sudamericana. Adelante, Leticia, te escuchamos. Estamos viviendo un momento excepcional en términos de lo que es la migración en nuestro continente. Esta es una época que la consideramos la época de las grandes migraciones por muchas razones. Tiene que ver con que los sujetos, por la tecnología sobre todo, y por la cercanía que ha provocado lo que llamamos globalización, se ha dado un proceso los últimos 50 años de movilidad como nunca antes se dio en el planeta entero. Pero para hablar un poquito de eso, en función de la región nuestra, América Latina, bueno, se da una migración interpaíses muy potente, también la que conocemos nosotros mucho, fuertemente, porque México es el país de mayor expulsión migratoria del planeta. Entonces, mexicanos yendo hacia Estados Unidos, ahora un retorno muy potente. Pero también de lo que quiero hablarles en esta ocasión es de un hecho muy fuerte que está ocurriendo en este momento, y es de una migración de la que no teníamos precedente. Y es la migración de venezolanos por el continente, sobre todo por el continente latinoamericano. Y les cuento por qué. Esto tiene que ver con razones propiamente de su país, de la situación política y económica de Venezuela, pero también porque se ha dado una fuga, digamos, de población que empezó a salir con un elemento que no lo teníamos en mente, que Venezuela es un país, o era un país, de muy baja migración. Se estudiaban otros casos de estudio, América Central, bueno, el caso de México, que ya mencionaba yo, es estudiadísimo porque durante décadas y décadas, prácticamente un siglo, ha sido un país de expulsión. Hemos vomitado población en este país. Sin embargo, países como Venezuela no tenían esa experiencia. Y los últimos 4 años, tal vez menos, se ha dado un proceso de fuga de personas que salen de ese país, y no quiero entrar ahora en la situación política y económica de Venezuela, pero sí hablar de esta migración. ¿Y por qué? Porque lo que ha ocurrido es que se ha dado una incluso migración a pie, migración terrestre, aérea, que se está yendo a los países andinos, digamos Perú, Ecuador, Bolivia y también Brasil, que es un caso interesante porque ahí hay una cercanía por la frontera muy potente, pero que no tiene que ver con Brasil como país, sino sobre todo la región a donde la población venezolana se ha ido prácticamente caminando y en números muy importantes. En muy corto tiempo, algunos hablan de que es un hecho insólito el tipo de migración que estamos viendo, porque ya casi podemos hablar de 2 millones de venezolanos que se han ido en un cortísimo tiempo. ¿Qué ocurre con esto? Y ahí es donde quiero yo llamar la atención y estar atentos. Estamos ante una situación que no depende de las personas. No estamos hablando de alguien que se va de vacaciones, que decide irse a conocer el mundo, a viajar por ahí, sino de una situación realmente violenta, realmente no deseada, de la migración forzada que se vive en muchas partes del mundo, pero en este momento quiero hablar de esta. Y en ese sentido, darle la vuelta al discurso. ¿Por qué? Porque al no ser una migración por nada del mundo deseada, ni mucho menos una migración planeada en muchas ocasiones, lo que tenemos es que los gobiernos están reaccionando de manera, si ustedes quieren, tardía, pero no dando las condiciones que esta migración requiere en esta zona andina de la que yo les hablaba. Y los saco a colación porque hace una semana hubo un evento muy importante para que los países de la región andina se reunieran, pero incluyeron a México también, porque esta situación no tiene forma de contenerse solamente por un país o poniendo restricciones. El visado incluso se vuelve una cuestión muy cruel porque la gente a veces o no tiene los papeles o no tiene el dinero, porque están subiéndole los costos para que pague por ese visado para poder ir a otro país, en lo que suponen pueda cambiar la situación en su propio país. No es, repito, una migración deseada, planeada, sino que es una migración que se ve obligada a darse. Lo malo de esto, entre otras cosas, digo, no solamente por el hecho mismo de que se mueve la gente cuando no lo desea, lo malo de esto es que hemos visto brotes de xenofobia en algunos países, en algunos lugares que están recibiendo a esta población, que, pues obvio, está llegando en masa, y eso hace que sean mucho más visibles que una migración que podríamos llamar migración hormiga, ¿no? De algunos pocos o que no son tan visibles.
Esto provoca rasgos y algunas actitudes xenofóbicas muy crueles, muy injustas, y tenemos el caso de una comunidad que se llama Roraima, en la frontera de Brasil con Venezuela, donde hubo incluso una crispación de la comunidad, no de todos, y este es el punto que quiero destacar. Así como tenemos esos brotes de violencia contra población extranjera, en este caso contra los venezolanos, tenemos también casos muy hermosos, si ustedes quieren, de hospitalidad sin barreras que se han dado en algunas marchas en Costa Rica de manera interesante. Entonces, el llamado de atención es ahora desde el lado mexicano, porque nosotros no estamos ajenos a esta realidad y a este proceso, cómo tenemos que reaccionar cuando somos el país de mayor expulsión migratoria del último siglo. ¿Cómo podemos hablar desde una lógica que nos enorgullezca y nos dignifique cuando hemos sido quien ha mandado población, bueno, mandado es un decir, pero que ha expulsado población a Estados Unidos sobre todo? Entonces, estar atentos a esta dinámica y tenerlo en cuenta. Gracias, Leticia.